La fidelidad de Dios es el tema que estamos tratando hoy en Sembradores de Esperanza. Pastor, y hablando de la fidelidad, cuando hablamos de la fidelidad, una persona, si hablamos de persona a persona, una persona fiel es una persona que, como dice la Biblia, es constante en su palabra y en sus hechos, y que lo que promete lo cumple. ¿Sí? Por ejemplo, en el sentido de pareja, que es el término que más se puede utilizar aquí en la República Dominicana, ¿tu pareja es fiel? ¿Sí o no? Y esto de fidelidad es porque, por ejemplo, cuando usted se casó y cuando yo me casé, el que está oficiando la ceremonia dice que tú te guardarás para ella o para él, ¿verdad? Serás fiel. Exacto. Y tú lo dices ahí, sí, lo prometo. Entonces, esa afirmación, si tú la cumples, eres fiel. Y es una persona... Ahora, si tú no la cumples, entonces no eres fiel. Y entonces podemos denotar que una persona que es fiel es que cumple lo que ha prometido. Así es. Una persona fiel es que cumple lo que ha prometido. Y denotando esta palabra de la fidelidad de Dios, sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y el tiempo pasa. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces, Dios nos ha prometido algo. Yo sé que a ti Dios te ha prometido algunas cosas, a mí también Dios me ha prometido cosas, y quizás me la prometió, pero no te dijo, mira, eso va a ser en el año 2018, no va a ser en el año 2019. Él te prometió eso. Y nosotros, como ya pasó el 2018, ya se está yendo el 2019 y todavía no estamos viendo quizás hechos realidad las promesas que recibe de parte de Dios. Entonces a veces le llegan dudas a uno. Así es. Y eso quizás los amables televidentes que están sintonizando también se pueden identificar con esta conversación, porque de una u otra manera Dios, si son cristianos, han recibido una palabra, han recibido una promesa, han recibido una palabra que Dios le va a decir que mira, voy a hacer contigo tal o cual cosa, pero no le dijo cuándo. No dijo cuándo. No le dijo cuándo, porque tú sabes que cuando yo nací, de que yo he escuchado que Cristo viene, ¿verdad que sí? Es. Cristo viene. Y mucha gente tú le vas a predicar y le dice que Cristo viene. Ellos dicen, mira, pero cuando mis abuelos decían que Cristo venía, cuando mis padres decían que Cristo venía, y a mí también me dicen que Cristo viene, pero todavía yo no lo veo. Entonces, mucha gente cree que en Dios las cosas es como nosotros, que estamos circunscritos a un reloj, al tiempo. Pero es interesante que entendamos que Dios no está presionado para nada con el tiempo. Hay personas que tienen 10, 20, 30, 40 años y ya cuando va llegando, por ejemplo, en el caso, yo no sé tú, porque tú eres jovencito. Muchachito, ¿verdad? Cualquier muchacho tiene 45 años. Sí, pero yo ya tengo 48. Ay. ¿Verdad? Tengo 48 y hay gente que tiene quizás hasta más que yo y ha recibido hace varios años una palabra y todavía no ve nada, entonces puede pensar que Dios se ha olvidado de él. ¿Qué consejo tú le das a esas personas que han recibido una promesa de parte de Dios, pero han visto pasar el tiempo y todavía no están viendo nada? Bueno, es importante, pastor, este tema. Y siguiendo su línea de pensamiento, sabemos que el ser humano promete ser fiel en base a una intención o buen deseo de su corazón. Usted dijo que sí, la pastora Keila hace 20 y ¿cuánto? 23. Yo dije que sí a mi esposa Alexa, ahora en diciembre cumplimos 22. Y esa promesa de fidelidad, ese empeño de palabra, se basa en el buen deseo que ambos teníamos en el momento, pero que con el tiempo ese deseo puede variar, porque como el hombre es inestable, entonces el hombre puede, mediante un uso racional de su voluntad, ser fiel más allá del deseo. Para esto entonces tiene que pasar un simple deseo a ser parte del carácter, o sea, interiorizar esa convicción de fidelidad y entonces ahí pasaría el carácter del ser humano, que es fiel de carácter, pero aún en el hombre eso es inestable.
Ahora, cuando hablamos de Dios, usted citó dos pasajes interesantes. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. También usted citó, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que en Dios la fidelidad no descansa en un sentir o deseo de agradar a alguien, sino que la fidelidad de Dios descansa en su carácter y descansa en una cualidad del Señor, que es que Él es inmutable. Quiere decir entonces que cuando una persona se está casando, y vamos a ponerlo ahí, y el pastor o quien está oficializando la ceremonia le dice que sí, y ellos dicen que sí, ellos realmente lo dicen en ese momento sinceramente. Lo dicen con sinceridad por lo que sienten y expresando un buen deseo y una buena actitud, pero en sí mismo ellos no tienen el potencial para ver todas las dificultades que vendrán en el futuro que pudieran alterar ese sentimiento de fidelidad. Por eso se dice, siguiendo con esa línea de pensamiento, promete serle fiel en las buenas, en las malas, en enfermedad, adversidad. Uno promete serlo. De pronto llega la adversidad, de pronto llega la enfermedad, y uno como dice, bueno, no tengo la capacidad para ser fiel en estas condiciones. De pronto uno de los dos es infiel y el otro ya no confía en esa persona, y luego entonces viene la duda, la desconfianza, que es difícil construir confianza en alguien que ha fallado. Pero aquí está Dios. Como Dios nunca ha fallado, como Dios no cambia, como Dios es inmutable, en Él sí podemos confiar plenamente que va a cumplir lo que promete. Ahora, yo te estoy entrevistando porque a mí me interesa el tema. Muchas gracias. Sí, pero Dios es fiel y Dios me ha prometido tal cosa a mí. Pero si yo, en el transcurrir del tiempo, soy desobediente a lo que Dios me ha demandado, porque tú acabas de decir que cuando ya sea el hombre o la mujer prometen algo, pero uno de los dos falla, como que esa palabra de fidelidad como que entra en duda. Sí. ¿Qué pasa con Dios? Bueno, lo que pasa con Dios es un pasaje interesante que dice aquí, lo voy a leer el pastor, en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En Dios está que la fidelidad de Dios no descansa en tu obediencia. La fidelidad de Dios no descansa en tu fidelidad, sino que Dios es fiel porque Él no puede, en su estructura, en su esencia, en su carácter, Dios no puede ser infiel. Por eso es que la fidelidad de Dios es un tema tan fundamental para el creyente, entenderlo, asimilarlo y disfrutarlo. Aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Evidentemente, hay promesas que están condicionadas a la obediencia. Entonces, si tú no eres obediente y esa promesa de Dios es condicionada a la obediencia, Dios entonces no está comprometido a bendecirte, pero no porque es infiel, porque Él no tenga la capacidad para cumplir, sino porque fue una bendición, una promesa condicionada. En este caso no hay infidelidad en Dios, sino que hay un incumplimiento de tu parte o de mi parte de la condición que Dios puso para bendecirnos. Pero aquellas cosas que dependen de Dios, de Él, de su persona, no hay manera de que yo pueda contradecirse, contrariarse. Dice, no, es que yo no hay manera, porque dice Pablo aquí, Él no puede negarse a sí mismo. La infidelidad no es una palabra o un valor negativo que pueda afectar a Dios, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. Bueno, pero eso entonces trae una buena noticia a mí y a quizás mucha gente que está viendo este programa, porque quizás nosotros hemos recibido una palabra de Dios y en algún momento nos hemos desviado del propósito de Dios, pero ahí yo o nosotros hemos sido infieles como seres humanos. Así es. Pero Dios, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, si hay alguien que en algún momento estaba caminando correcto delante de Dios y se apartó de Dios, hay un enemigo común que es Satanás, que entonces empieza a acusar a las personas y empieza a decirle, mira, ya para ti no hay salvación, para ti no hay vida, ya mira tú, hiciste 1, hiciste 2, hiciste 3, ya para ti no hay esperanza, Dios se ha olvidado de ti, ya no te queda otro camino que suicidarte, porque dijo, mira, suicidarte o abandonar tu esposa o hacer tantas cosas que hace la gente hoy en día, que por un mal, porque Satanás es un espíritu maligno que te insta a hacer lo malo, te insta a negar a Dios, te insta a pecar, y después que peca, después que tú en
en tu ignorancia espiritual, tú le haces caso a él, entonces él se burla de ti. Y entonces, después, es como cuando te tiene y después te tiene una careta y después te queda. Y la gente entonces se siente solo y la culpa, toda esa culpabilidad empieza a dañar a la gente por dentro. Le cae depresión, le cae tantas cosas que lo único que le dice después es: mátate. Así es. Mátate, haz tal cosa, vete de la casa, abandónalo todo. Pero ¿qué pasa? Dios, como quiera, aunque tú haya actuado de manera incorrecta, su amor, su compasión, su benevolencia para ti no se ha apartado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú has pecado, si tú has hecho algo malo, si tú has negado a Dios, si tú has afectado a la sociedad, has afectado a tu familia, entonces Dios no se ha olvidado de ti. La promesa de que si tú eres fiel, como quiera, sigue constante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no escuchar esa voz negativa de Satanás. Así es. Es sencillamente volver a escuchar la promesa de Dios y volver a enmendar el mal que hemos hecho.